En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con vosotros. Invocamos al Espíritu Santo. Oh Dios, que por el misterio de Pentecostés santificas a tu Iglesia, extendida por todas las naciones. Derrama los dones de tu Espíritu sobre todos los confines de la tierra, y no dejes de realizar hoy en el corazón de tus fieles aquellas mismas maravillas que obraste en los comienzos de la predicación evangélica. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, pues nos podemos sentar. Si oís un poco de jaleo arriba, es que están haciéndole el manto a la Virgen, el manto a la Mare de Déu. Entonces, la parroquia esta semana es un poco una casa de locos, empezando por el que os habla, ¿vale? Entonces, bueno, paciencia. Y entre todos lo vamos a sacar. Mira, hoy vamos a empezar de una forma especial. De normal hago un repaso. Para los que tenemos poca memoria como yo, nos viene bien. Y para los que en el colegio no nos enteramos de casi ninguna clase y el profesor lo recordaba, pues nos hacía un favor estupendo. Entonces, yo voy a empezar hoy con unas preguntas muy difíciles, ¿vale? Si alguien no sabe qué responder, no se preocupe, porque si no las sabe, pues no se confirma que vuelva el año que viene. Entonces no pasa nada, ¿vale? Entonces, nada. Yo una pregunta difícil que es, ¿puede un niño crecer sin recibir un beso de sus padres? ¿Qué pensáis? Dice, Lucas, qué difícil, era una broma, ya sabéis que es muy... ¿Puede un niño crecer sin recibir un beso de sus padres? No, ¿verdad? No puede. ¿Puede una amistad, piensa en una amistad verdadera y auténtica, no en un seguidor ese random de Facebook que te sigue desde Haití y tú no sabes ni quién es, ¿no? ¿Puede una amistad conservarse sin sacrificio ni entrega? No. En una amistad hace falta sacrificio y entrega, ¿verdad? ¿O puede un amigo cultivar una amistad sin invitar a su mejor amigo a comer? ¿Podemos cuidar la amistad sin irnos a comer entre los amigos? Pues bueno, difícil. ¿Puede alguno de nosotros sabernos amados de verdad si nunca hemos recibido un te quiero? Yo me puedo creer que soy amado, que soy valioso, que soy maravilloso, si nadie nunca me ha dicho te quiero, y no lo estoy sonando para que me lo digáis, que lo digo todo por si acaso. A ver si todos la final, Lucas, te quiero, qué maravilla, no. Pero ¿puede alguien crecer, sabiéndose amado sin recibir un te quiero? Yo creo que no. ¿Pueden dos enamorados estar juntos sin dedicarse una sonrisa de complicidad? Pues es difícil, ¿no? Que cuando dos personas están enamoradas se miran, les sale la sonrisa esa tontorrona que a todos nos gusta, ¿verdad? ¿O podemos crecer y avanzar en la vida sin recibir un perdón? Cuando hemos fallado, cada uno que piense en un mal momento, ¿puedo crecer, avanzar, superar ese bache que he tenido sin que alguien me pida perdón, me perdone y sin yo perdonarme a mí mismo cuando he fallado? Pues difícil, ¿no? La última pregunta, difícil también. ¿Puede un anciano o un enfermo estar en el hospital sin recibir la caricia tierna de sus nietos o de sus hijos? Tampoco, ¿verdad? Qué imagen tan bella que todos seguramente o hemos recibido, algunas de las que estamos aquí, o que hemos dado todos los que estamos aquí. Por último, ¿podemos amar si tenemos el corazón vacío de amor? Pues está complicado, ¿no? Quizá os preguntéis, ¿a qué vienen todas estas preguntas, no? Porque hemos empezado hoy la catequesis con estos gestos de amor cotidianos. Si os dais cuenta, un beso, una sonrisa, un te quiero, una comida de amigos, una caricia. Gestos cotidianos sencillos que todos hemos vivido, hemos dado, hemos recibido y que vienen a hablarnos de algo mucho más grande. Si nos hemos dado cuenta, ¿cuál es la pregunta con la que hemos abierto la catequesis? ¿Dónde encontrar vida? A los que osados de vosotros habéis venido hoy a la Santa Misa, os he hablado de esto, ¿no? De cómo el Señor viene a darnos su vida. En las últimas catequesis hemos visto esto, cómo el Señor, con su pasión, muerte y resurrección, viene a darnos su misma vida. ¿Os acordáis que una catequesis dijimos de las primeras? Dios nos ha creado para hacernos partícipes de su misma vida, ¿verdad? Al igual que un niño lleva el ADN, la vida de sus padres, nosotros vamos a recibir el ADN de Dios, ¿no? Y en el bautismo hemos empezado ya a recibir esta vida. Ya acabo de dar una pista, ¿no? Pues bueno, ¿cómo recibimos la vida? Con gestos de amor cotidianos, sencillos y concretos. ¿De qué manera Dios nos ama, no? ¿Cuántas veces hemos escuchado esto? Dios te ama, ¿no? De mi boca muchas veces. Hermano, Dios te ama. Hermana, Cristo te ama, ¿no? Pero ¿cómo me ama Dios? ¿De qué manera recibo el amor de Dios? Porque mucha gente dice, bueno, Dios... Esto es la mentalidad de la gente que igual se acerca a la iglesia por primera vez o que lleva mucho tiempo lejos de la fe. Dice, Dios está allá, yo estoy aquí, me puede amar, pero claro, si no lo veo, ¿no? Dicen los niños, pero si a Dios no lo puedo ver,
¿de qué manera voy a sentir su amor? ¿No? Una pregunta que todos nos hemos hecho. Pues mirad, ¿cuáles son los gestos de amor sencillos, cotidianos, concretos con los que Dios nos ama? Los 7 sacramentos. Por eso hoy la catequesis va a ir sobre esto, fundamental. El otro día que vimos cómo la fe se vive en comunidad. Hace falta vivirla en familia, ¿verdad? Nos quedamos con esto. Hoy decimos, imaginaros, vale, la fe se vive en familia. ¿Cuáles son los pilares de ese hogar? ¿Cuáles son los pilares de esa familia, de esa casa? Los sacramentos, ¿no? Por eso yo os invito a que todo lo que tengamos en los sacramentos lo tengamos ahí, que no se nos olvide, pero que podamos abrir el corazón y la mente para ver, pues bueno, aprender un poquito más sobre los 7 sacramentos. Vale, el corresponsal del manto de la Virgen, ¿todo en orden? Todo en orden. Bien, gracias a Dios, muy bien. Te invitaremos a una comida, ¿no? Entonces, mirad, estos 7 sacramentos, ¿qué son? ¿El bautismo qué es? El primer beso de Dios. Vamos a verlo más tal, pero para que comparemos, ¿no? El beso que le dan los padres a un niño, el bautismo es el primer beso que Dios te da. ¿Qué es la Santa Misa? Hemos dicho, ¿cómo se cuida una amistad sin un sacrificio? Ah, mira, aquí lo tenemos, ¿eh? En la misa celebramos el sacrificio de Cristo en la cruz. ¿Y cómo vivir la amistad sin un banquete? Esto es la Eucaristía, sacrificio y banquete de Cristo que viene a unirse a ti y a mí. ¿Qué es la confirmación? Un te quiero. Del Espíritu Santo, pero hoy no hablaremos de la confirmación, lo dejaremos para la última catequesis. La confirmación es volver a escuchar de Dios, yo te amo, yo te quiero. ¿Qué es la confesión? Pues un abrazo. ¿Quién no ha recibido aquí un abrazo en un momento difícil? ¿Verdad? ¿Quién no ha recibido cuando había fallado ese perdón que le hace crecer y avanzar? La confesión es Cristo que viene a decirte tranquilo, te perdono, te abrazo, perdónate, levántate. La confesión es un abrazo, es el perdón de Dios. ¿Qué es la unción de los enfermos? Que a la gente que a partir de los 70 ya se empieza a poner un poco nerviosa con este tema. Es una caricia. La unción de los enfermos es la caricia de Cristo a nuestra carne frágil, vulnerable, enferma. ¿Qué es el matrimonio? Una sonrisa de Dios. O sea, si os dais cuenta, mirad esta catequesis o esta explicación de los sacramentos, la he hecho varias veces y diría, ¿de qué manera le hago comprender a la gente que los sacramentos, mirad, por si alguien se quiere dormir ahora, lo cual es una muy buena opción, ¿vale? Si alguien se quiere dormir ahora, que se quede con esto. Los sacramentos son los gestos de amor de Dios. Dentro de todas las celebraciones, ritos, oraciones, materia, forma, ministro, todo esto que vamos a ver ahora, la esencia de esto es Dios que te ama y que viene a derramar sobre ti su amor. Imagínate un océano, ¿vale? ¿De qué manera un lago? ¿De qué manera el agua llega del océano, del lago, a los huertecitos, ¿no? Pues a través de las acequias, ¿verdad? De los riachuelos, de los cauces. Pues esto es, los sacramentos son los 7 ríos, riachuelos por los que el torrente, el océano del amor de Dios, llega hasta nuestra vida. Y verlo así no es quitarle solemnidad ni peso y, ojo, seriedad, que vamos a ver que los sacramentos son algo sagrado. Pero es una manera de verlo como muy, entendedme, ¿no? Sin quitarle la parte divina como muy humana. Es decir, es que Dios te ama en carne y hueso, porque tú eres de carne y hueso, ¿no? Entonces, pues bueno. Entonces, ¿qué es el matrimonio? La sonrisa de Dios, Dios que sonríe a la humanidad a través del amor de los esposos. ¿Y qué es el orden sacerdotal? Mirad estas fotos de mi ordenación. Aquí tenéis a vuestro párroco temblando de miedo y llorando como una magdalena, segundos antes de ser ordenado sacerdote. Esto es la postración, un rito precioso de la ordenación sacerdotal en la que uno se postra al suelo diciendo, Señor, todo lo mío es para ti, ¿no? Pues bueno, ¿qué es el sacerdocio? Es el corazón de Jesús que nos ama a todos. Fíjate qué bonito. Decíamos, ¿puede el corazón vacío de amor amar? ¿No? Si no tiene amor. Decía el cura de Ars que el sacerdote es el corazón de Jesús. El sacerdocio es el amor del corazón de Jesús que ama a la humanidad. No porque seamos los mejores, sino que ya lo veis, no nos hacen falta más pruebas ni ejemplos, sino porque el Señor ha elegido a lo más pobrecito para poder amarte y darte todos los otros sacramentos. Entonces, vamos a quedarnos hoy con esto. Los sacramentos son los medios, los cauces, los canales, los ríos por los que Dios nos da su amor. Entonces, vamos a ver por qué son tan importantes para nuestra vida, ¿no? Un católico no puede vivir sin los sacramentos. Al igual que una familia no puede vivir sin expresarse el amor. ¿Tú te imaginas en tu casa no decirle nunca a tu hijo te quiero? ¿Tú te imaginas nunca pedirle perdón a tu esposo? Pues sí, yo vivo así. Pues ánimo, venga, mejora. ¿Tú te imaginas vivir sin pedirle perdón a tu esposa, a tus hijos? ¿Tú te imaginas vivir sin dar una caricia a tu abuela? Pues no.
Si es que te sale espontáneo. Pues ojalá que veamos cómo los sacramentos los necesitamos. Mirad, mucha gente, ojalá que nos quitemos esto de la cabeza. Va a misa por cumplir, bautiza a los hijos por tradición, se confirma porque toca o para ser padrino de bautismo en unos años. Me caso por la iglesia porque si no mi tatarabuela, que tiene 130 años y no es el secreto de su eterna juventud, le va a dar un disgusto si no me caso por la iglesia. Y yo me hago cura porque me aburro, ¿no? Vamos a completar los sacramentos. Pues no lo sé. O sea, ojalá que los veamos como necesidades. Tú necesitas un te quiero. Es como si un marido, ¿no?, le dijera a su mujer, cariño, pues hoy me toca decirte que te quiero. Te quiero. Pues no lo sé. Mamá, hoy me toca darte un beso, venga. Mi madre me da un sopapo cariñoso de esos que nunca me los da, pero que yo siempre lo imagino que me lo da, pero no, porque es más buena que yo. Pero no. Es que el amor no se puede vivir desde el cumplimiento, desde la exigencia. Un católico que viene a misa o que vive los sacramentos, a la confesión. Voy a confesarme porque, claro, la Santa Madre Iglesia me dice que tengo que confesarme una vez al menos por Pascua y cuando voy a comulgar. Y claro, porque si no mi cura, que tiene un radar para los pecadores que no se confiesan, ay, mira, este sí, este no. Uy, este hace 3 meses que no se confiesa. Uy, esta viene todos los días. Madre mía, Señor, ¿qué hacemos con esta? No, pues bueno, no tenemos un radar. Pero bueno, si yo soy pecador como vosotros, pero ojalá que lo veamos como necesito los sacramentos. Esto es lo que os quiero transmitir con esto. Pues bueno, antes de seguir, vamos a leer el texto bíblico como hacemos en cada catequesis. Del Evangelio según San Juan, dice Jesús a los apóstoles en la última cena: yo soy la verdadera vid y mi Padre es el labrador. A todo sarmiento que no da fruto en mí, lo arranca, y a todo el que da fruto, lo poda para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí no podéis hacer nada. Al que no permanece en mí lo tiran fuera, como el sarmiento, y se seca. Y luego los recogen y los echan al fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que deseáis y se realizará. Con esto recibe gloria mi Padre, con que deis fruto abundante. Así seréis discípulos míos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues mirad, estas palabras nos vienen al pelo, para hablar de los sacramentos. La vid y los sarmientos, tenemos en mente más o menos la vid, esta planta de la que salen los racimos, la uva de la que se hace el vino tan maravilloso que nos gusta, a veces en exceso, pecadores, pero bueno. Entonces esta imagen tan gráfica nos ayuda a entender la unión inseparable entre la vid y los sarmientos, como un árbol con sus ramas. Si el sarmiento no está unido a la vid, no recibe la savia, ¿verdad? No recibe la vida. Se seca. Cuando cortan, cuando podan una palmera, aquí lo hemos visto en vivo y en directo, gracias a Dios por nuestra seguridad, cuando cortan un sarmiento se pudre. Si tú te desconectas, si ahora el ejemplo que pusimos, ¿no?, con al principio, si desconectamos el proyector de la fuente de alimentación, se apaga. Si yo no estoy unido a Cristo, mi vida espiritual se empobrece, se marchita, se seca. Entonces, ¿cuál es esta vida? ¿Cuál es esta savia que viene a darnos Cristo? Los sacramentos. La savia, la vida que nos da el Señor a través de los sacramentos es su amor, es el mismo. Entonces, uno no puede amar como Cristo ama si no tiene el amor de Cristo en el mismo. Yo no os puedo enseñar chino si no aprendo chino. Y no esperéis que lo haga porque vamos, ya de aquí al cielo ya veremos, ¿no? Yo no puedo amar al otro si no tengo el amor dentro de mí. ¿Cuántas veces uno dice, es que me gustaría tener paciencia con mis hijos y me gustaría ser servicial y me gustaría llegar a casa, que estuviera la casa hecho un desastre y sonreír y no de manera falsa? Y me gustaría mirar a mi jefe de trabajo y darle un abrazo con sinceridad. Y me gustaría pedir perdón a no sé quién. Y yo te digo, pero si no tienes la vida de Cristo en ti, eso es imposible. Es imposible. Es normal que vivas como vives, ¿no? Y en mí, o sea, aquí nos incluimos todos, ¿no? Por eso esta vida, esta savia que nos da el Señor, nos la da a través de los sacramentos. Entonces, hoy vamos a ver esto, ¿qué son los sacramentos en general? Algunos detallitos, cuáles son y también qué confieren, qué nos dan en cada sacramento. Mirad, en el catecismo están los sacramentos explicados en la segunda parte, ¿vale?
que habla de la liturgia y de los sacramentos. Ahí está todo, el nombre, la historia, la materia, la forma. Aquí vamos a verlos, ficha técnica, ¿vale? Como el DNI de cada sacramento. Pim, pam, pum, ABC. Si alguien quiere ver un poco más, pues en el catecismo lo puede seguir, ¿vale? En el PDF que os mando al grupo de WhatsApp lo podéis seguir, ¿eh? De 1210 a 1666. Tenéis todo lo que tiene que ver con todos los sacramentos. Pero hoy vamos un poco a las cosas generales. Lo primero, ¿qué son los sacramentos? Mirad, esta palabra sacramento, ¿vale? Viene del latín. Significa dos cosas, fundamentalmente. Lo primero, viene de sacrare, ¿eh? ¿Qué es sacrare? Hacer sagrado, ¿vale? Sacrare viene de consagrar. Entonces, el sacramento es aquello que viene a hacerte a ti sagrado. O sea, esto, quizá diga, madre mía, pero esto, yo soy sagrado, sí, tú eres sagrado, ¿eh? Pero si yo me creo una mierdecilla, pues eres una mierdecilla sagrada. Ojalá te quites lo de mierdecilla, porque no eres ninguna mierdecilla, perdonadme, ¿no? Pero el sacramento, en el bautismo, en la Eucaristía, en la confesión, que son los sacramentos más habituales, bueno, el bautismo el primero, la Eucaristía y la confesión es lo que más recibimos, ¿no? Cada vez que voy a adorar al Señor, cada vez que oro, que me uno a Él, pero fundamentalmente los sacramentos vienen a hacerme sagrado, vienen a santificarme. O sea, que eso es una bendición. O sea, a partir de los sacramentos podíamos hacer una explicación, decir, jolín, ¿cuánto me ama Dios que entra en mí? ¿Y yo por qué me voy a despreciar? ¿Yo por qué voy a pensar que soy la última porquería? Si soy sagrada, ¿no? Soy su templo, ¿no? Por eso, pues bueno. Entonces, sagrado significa puesto aparte, ¿no? Se os da cuenta, en la misa yo no me he visto de cualquier forma, ¿eh? Uso ornamentos sagrados. El cáliz no es una copa de un bar, es un vaso sagrado, ¿verdad? Las oraciones que hacemos, yo no me pongo ahí a inventarme cosas, son oraciones, ¿verdad? Sagradas. Todo lo que tiene que ver con la iglesia, el lugar, ¿eh? El lugar es un lugar sagrado, ¿no? ¿Qué es sagrado? Dedicado a algo muy especial. Esto yo me podía preguntar en mi vida, ¿no? Que vamos a dar en este tema. ¿Mi vida muestra que soy sagrado? ¿Eh? Cuando los cristianos vivían de una manera totalmente distinta al imperio griego romano, veían cómo se amaban y decían, estos son de los cristianos, ¿no? O sea, era como su manera de vivir se distinguía de los romanos. Obviamente comían, iban al consumo, al mercado, no compraban ni comían todo lo que los dioses griegos y los romanos, todo este mundo, ¿no? Pero su manera de vivir hablaba de que pertenecían a otra cosa, ¿eh? Habían sido reservados para algo más grande, ¿no? Por eso esto nos habla de nuestra vida. Y lo segundo, mirad, la palabra sacramento significa juramento, ¿eh? ¿Qué es un juramento? ¿Por qué significa juramento? Sacramentum, en el Imperio Romano, en los soldados, esto es una cosa súper curiosa, el ejército romano, cada vez que un soldado quería formar parte de la legión del ejército, de la causa imperial de los soldados, de la defensa del imperio y tal, hacía el sacramentum, que era un juramento. Todo soldado romano hacía el juramento de decir, mira, yo juro dar la vida por el emperador, por el imperio, por Roma, por tal. Y eso lo vinculaba al ejército y a este servicio para toda la vida. O sea, esto es algo muy serio, ¿no? Era un juramento que vinculas tu vida con estas palabras, vinculas tu vida al emperador y al imperio, ¿no? Y al ejército. Entonces, los sacramentos que vienen a hacernos, a vincularnos con Dios. Mirad, quizá a veces en misa nos dormimos. Y teniéndome a mí ahí lo entiendo. A veces cuando rezamos no nos enteramos muy bien. O cuando voy a confesarme o a comulgar, quizá en ese momento estoy pensando en lo que voy a merendar. Pero cada vez que recibes un sacramento estás haciendo un juramento ante Dios. Y esto no es para que nadie se haga pipi encima, perdóname la palabra, aquí está el baño, podéis ir, sino para tomarme en peso o tomarme en serio lo que es un sacramento. O sea, esto que vais a hacer el día 7 de junio, del bautismo, de la confirmación, antes por el bendito sacramento de la confesión, que bien me lo voy a pasar ahí fisgonando vuestra vida, ¿verdad? No, hoy vais a ver que no es así. Mirad, cada vez que lo que vais a hacer y cada vez que voy a un sacramento, voy a hacer un juramento, voy a decirle a Dios, Dios, yo te pertenezco, me vinculo a ti. Y claro, uno dice, madre mía, es un juramento humano, ya te da como decir, uy, esto es algo serio, ¿no? ¿Cuánto más con Dios? O sea, un sacramento es decir a Dios, yo tengo algo que ver contigo, no me voy a separar de ti nunca. Y tú, Lucas, pero si toda la gente cuando se confirma es como el sacramento de la graduación, no es la confirmación, es la graduación, que todo el mundo se va. Y digo, pues qué pena, es una pena, ¿no? Pero ojalá que hoy tengamos hoy, cada vez que comulgo, cada vez que me confieso, cada vez que voy a recibir el amor de Dios en cada sacramento, le digo, yo te pertenezco, yo soy tuyo, ¿no? Tú eres mi hijo amado, es algo maravilloso. Bueno, perdóname la efusividad, pero es lo que tiene. Entonces, una definición.
Mirad, ¿qué es un sacramento? ¿No? Bautismo, comunión, Eucaristía, confirmación. San Agustín lo dijo una frase concretísima, ¿no? Yo le pido a San Agustín que me conceda la virtud de la brevedad, pero no me hace caso, así que os aguantáis. Entonces, hay una frase que decía San Agustín que era que los sacramentos son los signos sensibles o visibles de la gracia invisible. ¿Vale? ¿Qué significa esto? Signos. ¿Por qué? Porque son ritos, celebraciones, ¿no? No estamos cada uno en su casa y, ala, imagínate que es un bautismo, que no es una idea. Los sacramentos no son charlas, no son clases, no son ideas y pensamientos, no, son signos, son acontecimientos, ritos, celebraciones, ¿no? ¿Me explico? Es algo que tiene que ver con nuestra vida, ¿no? Y que nos implica. Visibles, ¿por qué? Porque contienen elementos naturales, pan, vino, agua, aceite, los sentidos entran en juego, el oído para escuchar las oraciones, la garganta para cantar y para toser cuando el cura usa incienso, la mirada, ¿verdad? La mirada para contemplar la belleza en la liturgia, el corazón vibra, ¿no? Cuando uno escucha el Evangelio o está escuchando la predicación de la fe o está en la consagración y de repente se emociona, todo tu cuerpo entra en juego. Son signos visibles, el agua, esos son elementos naturales, actos exteriores, ¿no? De la gracia, ¿qué es la gracia? Además de esto que tengo aquí, no es la gracia humana de contar 4 chistes malos, sino que la gracia en cristiano es el amor de Dios en ti, ¿vale? De esto yo estudié una asignatura todo el año, la gracia, el tratado de gracia, aprobé justito, entonces tampoco os puedo enseñar mucho sobre esto, no es broma, lo digo porque lo de justito no es broma, pero lo de enseñar alguna cosa hemos aprendido más, pero la gracia es el amor de Dios que te habita, ¿vale? Está la gracia santificante, o sea, hay un montón ahí, pero quedaros con esto, cuando decimos, no, Dios me ha hecho una gracia, ¿no? Cuando en las oraciones decimos mucho esta palabra, ¿no? La gracia de Dios en ti, ¿no? María, estás llena de gracia, ¿no? En el Evangelio, la llena de gracia. La gracia es el amor de Dios habitándote, ¿no? Pues bueno, un poco como cuando la luz entra en una habitación a oscuras, es un poco esa imagen, ¿no? Es Dios derramándose sobre sus hijos, ¿no? Esto es un poco la gracia, el amor. En cada sacramento se da una gracia especial, concreta. Es el amor de Dios, pero como el sol, ¿verdad? Que tiene muchos rayos. Pues un poco la gracia de Dios, el amor de Dios en cada sacramento se distribuye de una manera especial. E invisible. ¿Por qué? Porque el amor de Dios no se puede ver. Yo a los niños en el bautismo, cuando hago bautismos de niños, les digo a los niños que están en la asamblea, ¿tú quieres mucho al papá, a la mamá, al yayo? Sí, y tal. ¿Y el amor dónde está? Y dicen los niños, en el corazón. Y el amor del corazón tú lo puedes ver y dicen, hacen así, incluso algunos se asoman. Pues no. Y si pones en el corazón, te vas a ir a dar unos rayos X, estos rayos X, una radiografía, ¿se puede ver el amor? No. ¿Pero es real? Dicen sí. Y dice, fíjate, el amor invisible que está en mi corazón, ¿yo cómo se lo expreso a mi madre? Con un beso. Yo les digo a los niños, a ver, ¿de qué manera tú le dices al papi, al yayo, al tete, que les quieres? ¿Con un beso? ¿Con un abrazo? ¿Veis? Fijaros, esto lo tenemos muy claro. El amor invisible de mi corazón sale hacia el otro con gestos tangibles, concretos, visibles. Estos son los sacramentos. Dios amándote de manera en carne y hueso, concreta, sensible, visible, para que te enteres que no es mentira, que es verdad que Dios te ama, ¿no? Al igual que somos espíritu, cuerpo y alma, Dios en los sacramentos, su amor invisible llega a ti, a través de estos gestos de amor. Vale, institución, antes de ir a esto, los sacramentos, ¿quién se los ha inventado? A ver, ¿quién lo sabe? ¿Por qué son 7 sacramentos y esos sacramentos? ¿Qué papa se los ha inventado? Ahora que estamos con el Papa León XIV. A ver, Pilar. La Iglesia, la Padre Nuestra, que nos enseña a ordenar los sacramentos que encontrar en el Evangelio. Ahí, muy bien, el Evangelio. ¿Y por qué el Evangelio? ¿Quién instituyó los sacramentos? Muy bien, Jesucristo. Claro que sí, eso es la respuesta. O sea, un poco he hecho la pregunta trampa, alguno ha hecho, guapo, no lo sé, estás tú que me bautizan, estás tú que me confirmo, no, es broma. Los sacramentos fueron instituidos por Jesucristo, son un deseo de la Santísima Trinidad, pero los instituye en la historia Jesucristo, el Hijo de Dios, como con la Iglesia. Si son los signos con los cuales Dios nos ama, es Él el que los ha instituido. No los ha inventado la Iglesia, ni los apóstoles, ni un papa, ¿vale? Aparecen, fijaros, los sacramentos, Cristo los instituye. ¿Os acordáis cuando con la Iglesia dijimos, aparece prefigurada en el Antiguo Testamento, con el pueblo de Israel, pero Cristo la instituye en el Evangelio, en su misión, y la envía en Pentecostés? Pues con los sacramentos es un poco lo mismo. Los sacramentos aparecen, y esto no me voy a meter, que es una cosa flipante, prefigurados en el Antiguo Testamento, en acontecimientos del pueblo de Israel, por ejemplo,
El paso del Mar Rojo, de la esclavitud de Egipto al desierto, a la liberación, que prefigura el bautismo. A través de las aguas del bautismo pasamos de la esclavitud del pecado y de la muerte a la libertad, de la vida nueva. El maná, ¿os acordáis el pan este que llovía del cielo, que alimentaba a los israelitas por el desierto? ¿Qué simboliza? ¿Qué prepara? La Eucaristía, que es el alimento que nos da por la vida hasta que llegamos a la tierra prometida del cielo. O sea, en cada sacramento está preparado en el Antiguo Testamento. ¿Cristo qué hace? Los instituye. Luego vamos a ver en las palabras de Jesús y en sus gestos, los apóstoles ven cómo el Señor va instituyendo estos signos de su amor. Y luego, ¿qué va a pasar en Pentecostés? ¿Qué les dice? ¿Os acordáis? Id y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Pues ahí el Señor los envía, y lo primero que hacen los apóstoles, ¿qué es? Pues empezar a bautizar, celebrar la Eucaristía los domingos, en recuerdo de la Pascua, etcétera. Pues bueno, un poco esto. Pero esto que nos quede claro, la Iglesia no inventa los sacramentos. Entonces, si no inventan los sacramentos, ¿la Iglesia puede hacer con los sacramentos lo que le dé la gana? Tampoco. Y esto, lo primero está claro, pero lo segundo muchas veces, y lo primero los curas, no lo tenemos tan claro. No puedo bautizar con Coca-Cola. ¿Por qué? Porque Cristo bautizó, y el signo, la materia del bautismo es el agua. ¿Puedo hacer la Eucaristía en vez de con pan, con yo qué sé, con otra cosa? No voy a decir cosas porque al final, si no, luego me acuerdo y no me quita devoción. Pero no podemos hacer de la misa o del bautismo en aras de hacerlo súper bonito, súper chachiguay, esto ya lo hemos hecho en otras catequesis, como si la iglesia es administradora, ¿vale? La Iglesia administra, es como si uno va a un banco y digo, oye, vengo a sacar 1 millón de euros de la cuenta de Carmele. Y me dirá, esto es imposible, yo de la mía tampoco, ¿no? Pero estabas apañado, pues bueno, de la de Sergio. Dice, tampoco. Entonces, si yo voy y me dice, bueno, pues dame la autorización. No, que me des 1.000 euros de la cuenta de Sergio. Y me dice, esto no funciona así, ¿no? La Iglesia, el banquero, ¿qué hace? Administra. Pero no puedes hacer, ¿verdad?, con lo que es de otro, lo que a ti te da la gana. Por eso los sacramentos, mira, tienen un rito, unas pautas, unas oraciones, ¿no? Mira, hay una frase que dicen mucho, que es, cada maestrillo tiene su librillo. Ellos cuando vienen a mí me dicen, ay, padre, quiero que bautice a mi perro. Y digo, mira, es que su perro no se puede bautizar, pero es que es tan mono. Y yo digo, súper mono, pues ponle un lacito en la cabeza, pero no lo puedo bautizar, porque el bautismo es para las personas, para ser hijos de Dios. Y tal, eso cuando pongo un ejemplo, ¿no? Que me ha pasado, pero un ejemplo, ¿no? O no, quiero que hagas la misa, que hagas el pino, voltereta, no sé qué, por no concretar en más cosas. Pues digo, mira, yo no soy el dueño, yo los administro, ¿no? Yo no soy quien. Entonces, pues bueno, y en esto de cada maestrillo tiene su libro, yo digo, mira, esto en todas las profesiones, menos los curas, que todos tenemos el mismo libro, que es el misal y que son los rituales. Pero es que un cura no sé qué pueblo hizo, no sé qué, y puso de padrino al gato de mi hermana. Y yo, pues ese cura estará más años en el purgatorio, porque eso no se puede hacer, ¿vale? Así que yo no pondré de padrino a ningún gatito, ¿vale? Pues bueno, se ha entendido, ¿no? Vale, dice que si no me pongo a recrearme y digo tonterías y no avanzamos. Necesidad, antes de pasar un poco al modo concreto, ¿los sacramentos son necesarios para recibir el amor de Dios? Pues claro. Digo, ¿yo de qué manera puedo recibir un beso de mi madre? Yendo a ver a mi madre. Ah, no, pero mi madre por videollamada me puede hacer así y soplar y yo sí, te llega el beso y tú sientes hasta el kilo de pintalabios que se ha puesto tu madre para darte un beso. Pues no, chico, no. ¿Sabes? Los sacramentos son necesarios para recibir el amor de Dios. Yo es que creo mucho, esto lo hablamos el otro día, no me voy a meter, pero yo no voy a la iglesia. Yo creo mucho en Dios, pero nada de misa, ni de los curas, ni de nada de esto. Y dices, pues hombre, pues si no es por mí. Si Cristo ha instituido los sacramentos, como la iglesia, será por tu bien, ¿no? Y os digo, esto a medida que uno va descubriendo los sacramentos, para mí era terrible. Yo escuchaba la palabra. Yo el domingo a las 12 menos cuarto escuchaba en mi casa, ¡nos vamos a misa! Y era terrible, terrible. Nos escondíamos todos. Aquello parecía, como si me han dicho, ¡van a caer meteoritos! Misa era una palabra que... Yo digo, Señor, ¿cuántas veces? Y es lo más grande que hay, celebrar la misa. Es impresionante eso, irte a cenar a tu hamburguesería favorita. Pero primero la Santa Misa. Pero dices, madre mía, misa, no, tal. O la gente que viene a los bautizos como algo social, ¿no? Como un evento así. Dice, si supiéramos lo que es la bueno, ya si no digo confesión, toca confesarse. Madre mía, vas a decir 4 cosas, tal. Mira, yo he hecho esto, pero es que mi marido, esto. Y yo digo, bueno, pues yo le absuelvo desde aquí a su marido y usted como está en santa, pues que vayas a la vida eterna directamente. Le ponemos aquí en la pena de la Virgen y digo, esto no va así, ¿no? Entonces, tenemos un pánico a los sacramentos, pero perdóname que os diga esto, porque no los hemos vivido bien.
sea, es como si dijeras, no, te voy a dar un beso, cariño, porque te amo tanto. ¿Un beso? ¿Cómo que un beso? No, ¿me vas a decir te quiero? ¡Qué tortura, por favor! O sea, pues bueno, los sacramentos es lo mismo. Entonces, ¿os acordáis de las palabras de Jesús? Yo estaré con vosotros todos los días hasta el final de los tiempos. ¿De qué manera Jesús se ha quedado con nosotros? En los sacramentos. Por eso, o sea, Él cumple su promesa de esta manera. Entonces, los sacramentos vienen a nutrir nuestra alma. Es como una planta, ¿no? Que tú riegas y que cultivas. Tu fe, una gente dice, padre, es que siento a Dios lejos, es que no siento a Dios. Tal, ¿cuánto hace que no vas a misa? 20 años. Y yo, pues hombre, hermano, pues ahí lo tienes. Es que, como decía, mamá, hace mucho que no te siento, pero es que llevo 40 años sin ir a verte. Pues chicos, si es que es todo más fácil, ¿no? Pero los sacramentos vienen a nutrir nuestra relación con Dios, fundamental. Fijaros, las palabras que dice Jesús, después de multiplicar el pan, pedazo de milagro impresionante. En la sinagoga de Cafarnaún explica esta catequesis sobre el pan de vida, ya pensando en la Eucaristía, y les dice Jesús, en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. Fíjate, si no coméis mi carne ni bebéis mi sangre, en ese momento los judíos se escandalizaron, porque tú dices, habla de la Eucaristía, pero un judío del siglo I no tenía muy claro esto. Y además, las palabras que utiliza Jesús no son metafóricas, simbólicas, de sentirlo en mi corazón, no, habla de comer. Usa el verbo trogein. Trogein es masticar. El verbo que se utiliza para hablar de comer físicamente, sin metáforas ni nada de eso. Esto no es una parábola, y los judíos se pensaban que era un caníbal Jesús, pobrecito. Sí, de hecho dice, desde ese momento muchos dejaron de escucharle, era un escándalo. Si un judío no puede tocar ni la sangre, tú dile, no, bébete mi sangre, es como, este hombre no está bien de la cabeza, ¿no? Pues mirad, esto nos habla de, si no como la carne en la Eucaristía y bebo su sangre, no tenéis vida en vosotros, lo dice Jesús. El que me come y me bebe, habita en mí y yo en él. Ya podemos hacer 1000 cosas, pero si no lo comemos y lo bebemos en la Eucaristía, no habita en nosotros. En palabras de Jesús, ¿no? Bueno, seguimos avanzando. Último punto para terminar. Bueno, como acabamos hoy a las 11 de la noche, vamos tiempo, todos vamos genial. Modo, ¿de qué manera se nos transmiten los sacramentos? ¿De qué formato? Con 3 cositas, ¿vale? Una cosa común a todos los sacramentos es esto: materia, forma y ministro. Todos los sacramentos tienen la materia, ¿vale? O sea, como elementos, como signos visibles, ¿verdad? En una celebración, en un lugar adecuado, etcétera, ¿no? Pues bueno, la materia, ¿qué es? El elemento natural, ¿vale? Como el acto exterior, el bautismo, el agua, en la unción de los enfermos, el aceite, en la misa, el pan y el vino, etcétera, ¿vale? Esto no vamos a entrar en la confesión, los pecados, ¿no? O sea, he puesto elemento natural o acto exterior porque los pecados no se pueden ver. Si lleváramos un saco con piedras, cada uno con sus pecados para hacerlo tal, y digo, madre mía, a mí no, yo al menos no las cargaría como las que están ahí fuera, así de grandes. Pues bueno, la materia es el elemento natural o el acto exterior que sirve de vehículo, de medio, ¿no? Para que llegue la gracia. Y unido a la materia, ¿qué va? La forma. ¿Qué es la forma? La fórmula. Las palabras que el sacerdote dice unidas a esa materia. Muy fácil. Cuando el cura coge en misa el pan, ¿qué dice? Tomad y comed, tomad y bebed. Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, haced esto. ¿Veis? La forma que es las palabras que dice el sacerdote mientras coge la materia en sus manos. Mientras derrama el agua sobre la cabeza del niño, que dice, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo, ¿no? Después de haber dado los pecados, el penitente al confesor, de haberlos confesado, el sacerdote que dice, yo te absuelvo de tus pecados. Si un cura se salta o se pasa por la oreja la materia o la forma, el sacramento no es válido. Si algún día vais a misa, veis a un cura que en vez de pan coge cualquier otra cosa, o no dice tomad y comed y dice yo qué sé qué, súper creativo él, pero no se da el sacramento. ¿Por qué? Porque lo que hace que el amor de Cristo se haga presente en ese signo visible es la materia y la forma que el mismo Señor, ¿no? Si Jesús en la última cena cogió pan y dijo esas palabras, ¿quién soy yo para inventarme otra cosa? Y tú dices, pero Lucas, seguro que eso nunca ha pasado. Ay, ojalá no hubiera pasado esto. Pero bueno, sí que ha pasado. Entonces, materia y forma inseparables, ¿vale? No lo digo de cada sacramento porque ya os digo, es un poco cositas generales, pero lo podéis ver en el catecismo. Y luego el ministro. ¿Quién es el ministro?
el que administra el sacramento, ¿vale? Si ahora Elvira, con mucha devoción y preciosa, ella coge agua y va un niño por la calle, yo te bautizo en el nombre del Padre, pues lo que supe le dirá, oye, mujer, deja de mojar a mi hijo, que tú de dónde has salido, ¿sabes? O sea, que el ministro es aquella persona que administra el sacramento, ¿no? Entonces es un ministro del orden sagrado, o diácono, u obispo o sacerdote. Una cosa curiosa, el único sacramento donde el ministro que hace el sacramento no es el cura es el matrimonio. Los mismos ministros son el hombre y la mujer, los esposos. El cura es testigo, ¿vale? Es como el testimonio de la Iglesia y bendice en el nombre de Jesús, pero los ministros que hacen el sacramento son los esposos. Porque son ellos los que yo no voy a decir, tú quieres mucho a tu mujer, a que sí, venga, yo hago que tú quieras a tu mujer. No, son ellos dos los que se entregan. Pues bueno, vamos bien, vamos a ir avanzando. Entonces, la primera parte la tenemos, ya ha pasado, has visto, no ha sido tan duro. Vamos a la segunda parte y vamos hacia el final. Esto como la montaña rusa. Cuando llegamos arriba, pues ya es la parte que todos disfrutamos. Venga, que ya se acaba, vamos para abajo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ver de cada sacramento cuándo lo instituye Jesús, me parece eso muy importante, y luego qué gracia da, o sea, qué significa que yo esté bautizado, qué significa que yo comulgue, qué significa que yo me confiese, ¿vale? No, o sea, como ideas sueltas, ¿vale? Vamos a hacer un cuadro así a brocha gorda, porque si no, esto cada uno, quien lo quiera profundizar, pero un poco para que yo en el sacramento que vea que puedo incidir, incido un poquito y ya está. Entonces, el bautismo. ¿Bautizar qué significa? Sumergir, Sumergir en el amor de Dios. Bautizar es sumergirse completamente. Los primeros cristianos se bautizaban así, sumergiéndose, como Cristo en el río Jordán. Es el primer sacramento, es la puerta de entrada a la vida de la fe, ¿no? Uno no puede nutrirse de Cristo, uno no puede recibir la confirmación de la fe, uno no puede hacer un servicio a la comunidad de la iglesia si no forma parte de ella, ¿no? Como si uno se cuela en tu casa, hola, vengo a comer, ¿y tú quién eres? No, vivo ya, pero tú, ¿qué haces aquí? No, pírate, o sea, no sé ni sé quién eres, ¿no? Entonces, el bautismo es la puerta de entrada a toda la vida de la fe. ¿Qué hace el bautismo? Mira, esto es impresionante. Lo primero, nos hace hijos de Dios. El bautismo, Dios nos crea, nacemos preciosos, achuchables, adorables, angelitos, pero ¿qué tenemos? El pecado original. Catequesis 3, muy bien, ahí seguimos. Veo que la memoria la llevamos bien. Y aún estamos en la lejanía de Dios. El pecado es lo contrario a la comunión con Dios. Entonces, hasta que uno no se bautiza, no se borra el pecado original, no entra en la comunión con Dios, no es hecho hijo de Dios. Entonces, ¿y qué eres? Eres criatura de Dios, ¿vale? Ah, pero Dios no te ama. Dios te ama y está deseando que tú experimentes su amor. Pero sin el bautismo no somos hechos hijos de Dios en el Hijo, en Jesús. ¿Por qué? Porque en el bautismo nos unimos a la muerte y a la resurrección de Jesús. Es algo maravilloso. Cuando recibimos estas palabras, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, al sumergirse en el agua y salir, no. Pongamos el signo de los primeros cristianos. Entras en la muerte y sales a la resurrección. Es un poco el signo. Entonces ahí nos unimos a la muerte y resurrección de Jesús y somos hechos hijos adoptivos de Dios. Que no nos extrañe la palabra adoptivos. ¿Por qué? Porque el Hijo en mayúscula es Jesús. Pero bueno, somos hijos de Dios y eso no quita ninguna partícula ni ningún peso a lo que realmente somos. El mayor título, mirad, y seguro que el Papa León XIV diría lo mismo. El mejor título no es ser Papa. El mejor título no es, aunque lo parezca yo lo pienso, es el párroco de Nuestra Señora de los Desamparados y de Begoña, que si no luego me pegan, del puerto de Sagunto, No, el mejor título es ser hijo de Dios, hijo amado de Dios. Eso es ni ser madridista, ni aunque me pese, valencianista. No, lo mejor es hijo amado de Dios. Ahí está todo, ¿no? Entonces, ¿qué más hace el bautismo? Borra del pecado original, nos devuelve la comunión con Dios. Esto daría para da para toda la vida, pero lo digo así para que se nos haga un poco la baba y queramos descubrirlo más. Hijos de Dios, se nos borra el pecado original, somos templos del Espíritu Santo. Yo cuando una persona que desprecia su cuerpo, que lo trata de cualquier manera, digo, madre mía, pero si eres templo del Espíritu Santo, no te puedes tratar de cualquier forma, Dios te habita, ¿no? ¿Qué se nos da? Las virtudes teologales, la fe, la esperanza, la caridad. ¿Qué hace el bautismo también? Nos da los dones del Espíritu Santo, nos incorpora a la Iglesia, ¿no? Desde que unos padres engendran a un niño, ¿verdad? Lo conciben, ya forma parte de una familia. En la Iglesia es lo mismo. Cada bautismo que hacemos es un niño más que se incorpora a nuestra familia. Y otra cosa tremenda, se nos da ya la vida eterna. Si hemos participado de la muerte y resurrección de Jesús, la vida eterna que vamos a vivir de modo, perdonadme, premium, prime,
top, Blu-ray, todo lo que quieras. En definitivo, en el bautismo se nos da en semilla. Imagínate, como del 0 al 100, el loading, el cargando de 0 a 100, ¿no? Pues se nos da el bautismo en 1%, ¿vale? Por decirlo así. ¿Hemos ya resucitado? Sí. En el bautismo ya hemos resucitado. Hemos resucitado con Cristo, dice San Pablo. Todo bautizado, tú tienes ya dentro de ti la vida eterna. Por eso tienes que vivir sin miedo a la muerte. Bueno, es un camino, pero cuanta más vida eterna, entendedme, dejes que entre en ti, menos miedo tienes a la muerte. Mira, yo tenía pánico terrible a la muerte, os lo aseguro, y ahora vivo súper tranquilo, os lo digo, y no es por darme el pego, y por la noche, ay, no, tal, no, preguntárselo a quien sea. Yo antes tenía horror a morirme, vivía las muertes o el duelo como una cosa terrible, y ahora, aunque humanamente es obviamente difícil y se vive el duelo, a nivel afectivo, a nivel de sentimientos, a nivel de la persona amada que se ha ido, pero puedes vivir sin pánico, sin terror y sin angustia. Estás dormido diciendo, Señor, cuando tú quieras. Es una cosa maravillosa. ¿Por qué? Porque la vida eterna va cogiendo fuerza en ti. Es impresionante, es una experiencia que ojalá todos tengamos. El bautismo, ahí no está mal, ¿vale? La confirmación. Lucas, ¿te has saltado la primera comunión? Sí, es que antiguamente, aunque ahora actualmente no se hace así, pero antiguamente, incluso en la iniciación cristiana, que Rubén y Jennifer vais a recibir, será bautismo, confirmación y Eucaristía. Este es el orden. Los sacramentos de la iniciación cristiana, hay 3 tipos de sacramentos, ¿vale? Los 3 primeros son estos, bautismo, Eucaristía y confirmación, aunque en el orden original de los catecúmenos. ¿Por qué? Porque en el bautismo se nos hace hijos de Dios y en la confirmación se nos fortalece, se fortalece esta fe. Claro, ahora, por ejemplo, los que os vais a confirmar, de este sacramento no voy a hablar hoy, ¿vale? Pero la confirmación, que es confirmar, es decir, sí, esto que yo recibí de mis padres y padrinos, yo lo quiero vivir, ¿no? Y además se nos dan los dones y las armas espirituales para una misión. Así que prepararos. Después de la confirmación vais a venir todos a barrer los lunes la parroquia. No, no es esto la misión. Que también, si queréis. No, se nos va a poner el Espíritu Santo, nos envía como los soldados de Cristo. Hay un sticker por ahí. Somos la guerrera de Cristo. Hay un vídeo que pasan por ahí que me hace una gracia. Bueno, pues somos los guerreros de Cristo para un servicio a la parroquia, a la Iglesia universal. Entonces, la confirmación viene a fortalecer mi fe, a confirmarme, a asentar esta fe que yo ya recibí en el bautismo. Entonces, pero de esto ya hablaremos, ¿vale? Hoy nos quedamos con esto. La Eucaristía. Este es el que más me voy a extender porque es fundamental, ¿vale? ¿Qué significa Eucaristía? Acción de gracias, ¿vale? Eucaristía en griego es acción de gracias. ¿Por qué? Porque la Santa Misa, la Eucaristía, es la mayor acción de gracias que podemos hacer. Tú en tu casa puedes dar muchas gracias a Dios y es fenomenal y hay que hacerlo. Pero todas las acciones de gracias son un eco, una prolongación de la mayor acción de gracias de la historia, que es en cada misa, toda la Iglesia dando gracias al Padre porque nos ha dado a su Hijo Jesucristo. O sea, en cada Santa Misa, ¿qué pasa? Se vuelve a actualizar, a hacer presente, vivo, real, de manera incruenta, se dice, sin sangre, porque ya Cristo ha muerto una vez y no muere más, dice la carta a los Hebreos, pero se repite, se actualiza, se hace vivo el sacrificio de Cristo en la cruz y su resurrección. O sea, la misa es una bomba, es una maravilla, es una barbaridad. Por eso, en cada Santa Misa, que curioso, la palabra misa, igual alguno lo sabe, misa significa envío, en latín. La misa cuando se celebra en latín se termina así, ite misa est, id, la misa ha terminado, Y ya está, eso un poco es como el podéis ir en paz que hacemos ahora, pues en latín significa esto, id, a llevar esto a todo el mundo. Y sois enviados, ¿no? La misa nos envía a la misión. Por eso es la palabra que también se suele utilizar, la misa. Pero la Eucaristía, lo más grandioso es que recibimos el cuerpo y la sangre, el alma, la vida, el amor, la divinidad de Jesucristo. O sea, la misa, mirad, no es una oración más. La misa no es una devoción. La misa no es como una especie de, ¿me explico?, de cosa que nos tenemos que juntar, no es un cumplimiento, no es una norma, ¿no? O sea, la Eucaristía es el encuentro más profundo, más íntimo, más indisoluble que puedes vivir con Dios, con Jesucristo, el Hijo de Dios, aquí en la tierra. Es Cristo mismo entrando dentro de ti. O sea, es una locura. No somos conscientes del todo, ¿no? Carlo Acutis, un chaval que van a hacer, que han hecho santo, que lo van a canonizar, decía, si supiéramos lo que es la misa, habría colas y colas de gente. La cola que hay en el Corte Inglés cuando hay rebajas, la cola que hay, la cola que había en el cónclave estos días, la cola que hay cuando van a cantar, yo que sé, que los requetoneros estos maravillosos y que nos encantan tanto sus letras tan profundas, pues bueno, en esos conciertos
Si supiéramos lo que es la misa, vamos, yo me digo muchas veces, vamos a tirar el muro de la parroquia porque no vamos a caber. Pues es que habría que hacer una misa, vamos, en la plaza, pero con el Mestalla. Pues bueno, sería impresionante. Entonces, la Sagrada Comunión, nos unimos profundamente a Cristo, recibimos en nosotros mismos al mismo Dios, ¿no? Nutre nuestra alma para vivir en su amor, para poder amar como Él. Sana nuestras heridas. La misa nos preserva del pecado, nos da fuerza contra las tentaciones, aumenta en nosotros la certeza de la vida eterna. O sea, cuando una persona dice, estoy triste, estoy cansado, estoy preocupado, estoy angustiado, estoy agobiado, yo le digo, pues ponte música zen, ponte así en casa y seguro que tienes una paz mental súper guay. No. Y le digo, ¿ves a misa? ¿A misa? ¿No? Y se ve a misa y digo, madre mía, es Dios mismo que viene a abrazarte completamente. Por eso, todo en la iglesia parte de la Eucaristía. La misa no es un trabajo de los curas o es una manía, es que los curas les canta mucho hacer. No, es que es la fuente. La misa es la fuente, ¿no? Y la cima de toda la vida cristiana. Por eso, aquí os vengo a decir esto, ¿no? Para cada uno que haga un examen de conciencia a nivel personal. Siendo que es el mismo Dios al que recibimos, siendo que es Cristo y que no es un trozo de pan, porque en la transubstanciación, en la consagración, lo que era pan y vino, aunque mantiene las apariencias del pan y del vino, la sustancia, la esencia, la realidad que esconden esas especies eucarísticas son ya el cuerpo y la sangre de Jesús. Aquí lo digo como pum, ¿vale? Esto da para otro curso en la asignatura de la Facultad de Teología, si queréis, o para otras catequesis, o si no, el año que viene. Pero no es un trozo de pan cualquiera. No es una, perdonadme, no es una galleta, no es una cosa. Yo a veces veo a la gente cuando me viene a comulgar y digo, Señor, decía San Juan de Ávila, cuando explicaba esto a los que iban a comulgar, decía, trátalo bien, que es hijo de buena madre, ¿no? Cuando decía, por favor, si vienes a comulgar, hijo de la Virgen María, hijo de buena madre, que es el mismo Dios. Por eso se nos invita a vivir con respeto, en veneración y en gracia. Y aquí digo esto, ¿por qué nos tenemos que confesar antes de ir a comulgar si estamos en pecado mortal? Porque lo que está recibiendo es el mismo Dios. O sea, tú imagínate, perdóname por este ejemplo, si un esposo le es infiel a su esposa, ¿no? O si yo le doy un tortazo a mi amigo, antes de darle un abrazo, antes de darle un beso, tendré que pedirle perdón. ¿Lo veis lógico? ¿Lo veis razonable? Pues hombre, si el pecado ha roto la comunión con Dios, si el pecado ha sido, perdonadme, una infidelidad al amor de Dios, aunque quizá no suene fuerte, que mínimo que ponernos a buenas con Él, ponernos en gracia, limpiar el corazón, limpiar mi habitación, para que Él pueda entrar. O sea, al final, ya os digo, imagínate que tú te vas a cenar con tu... Y supongo ejemplos porque ahí se ve lo que estamos hablando. Me voy a cenar con mi mujer y voy, entendedme, o con tu chica a la que estás intentando cortejar o conquistar o seducir, y vas peinado de cual... Bueno, yo voy a decir peinado, yo no. Pero vas desaliñado, vas oliendo mal, bajo la camisa sucia del ketchup de la merienda, bajo los cordones por atar. Tú, me explico... Tú cuando vas a una persona a la que amas te pones que te brilla, hace clink, cuando sonríes el Vitaldent ahí, pues hombre, si para la chica o el chico tan maravilloso que conoces, que seguro que es súper maravilloso, te pones así, que te miras hasta los calcetines de este color para que encaje con la corbata, que no sé qué, ¿cuánto más para Dios? ¿Cuánto más? Por eso es tan fundamental, cuando uno está en pecado mortal, en pecado grave, que esto da para otra catequesis, el poder confesarse, ¿no? Que ahora hablamos de la confesión. Y luego, de cara a recibir la comunión, es una cosa que os tengo que decir también. Mira, mucha gente me ha preguntado, ¿por qué hay gente que comulga de rodillas? Hay gente que comulga de pie, hay gente que comulga la boca, hay gente que comulga la mano, ¿no? Mirad, la manera en la que comulgamos también muestra esta adoración que hay en nuestro corazón, ¿no? No da igual los pequeños gestos ni los pequeños detalles. Sabéis que la Iglesia, ¿verdad?, permite comulgar de rodillas y en la boca, de pie y en la boca o de pie y en la mano. Pero mirad, yo os he de decir, esto también da para otra catequesis muy larga. Y esto ni es un juicio, ni es chantaje espiritual, ni es nada. Pero es el hecho de comulgar en la mano es muy reciente, ¿vale? Y esto, ¿sabéis por qué se extendió en la Iglesia? Por un abuso, una desobediencia que hubo. Y esto hay que decirlo porque quiero vuestro bien para que lo sepáis. Mirad, en el siglo XVI, ¿os acordáis de lo de Lutero? Como ellos no creían en la Eucaristía, en la presencia real de Jesús, ellos celebran la Santa Cena, pero es un trozo de pan. Entonces, claro, antes los que eran luego protestantes eran todos católicos, no habían protestantes. Los protestantes, especialmente los calvinistas, para
mostrar que ese no es el Hijo de Dios, que no hay presencia real, para mostrar que, claro, tiene todo su sentido. Si eso es algo sagrado, si es el mismo Dios, ¿quién lo coge, quién lo distribuye? La mano del sacerdote, no lo podemos tocar, solo lo que está sagrado, consagrado, puede tocar lo más sagrado. Pues los calvinistas, para ir en contra de la fe de la Iglesia, contra la Eucaristía, para decir, mira, es cualquier cosa, lo puede coger cualquiera de cualquier manera, lo podemos coger en la mano y arrancar esto de comulgar en la boca, empezaron los protestantes a recibir, no es comulgar, a recibir el pan en sus celebraciones así. O sea, es como un ataque a la fe de la Iglesia. ¿Y qué pasa? Luego en el Concilio Vaticano II, que ningún documento pone, porque la gente dice, no, y mis abuelos, y que más mayores dicen, no, toda la vida hemos comulgado en la boca o de rodillas en la boca, al reclinatorio, tal, y toda la gente lo tiene normalizado, porque es Dios, vas, te arrodillas, que es el gesto de adoración, como la consagración, y lo recibes. Pues entonces, después del concilio, ¿qué pasó? Que las diócesis que tenían mucha presencia protestante, o sea, diócesis católicas, perdonadme que lo diga así, pero por una idea errónea, al menos a mi juicio, de acercamiento con los protestantes, porque se hizo, ¿no?, fuerza para poder unirnos y compartir la fe y rezar juntos, dije, no, ellos comulgan en la mano, tal, pues nosotros tenemos que comulgar en la mano, ¿no? Y es como una especie de acercamiento de somos hermanos, me explico, tenemos cosas iguales, pero claro, ellos no creen en la presencia real de Jesús, no es lo mismo. Entonces, ¿qué lo pasó? Que se empezó a extender y muchas diócesis, sin permiso del Papa y sin permiso de nada, se empezó a hacer así. Y entonces se generalizó, ¿vale? Y luego vino la pandemia, el COVID-19, y ya nos acabó de rematar a todos, ¿no? Entonces, ¿yo por qué digo esto? Mira, digo esto porque amo la Eucaristía. No estoy diciendo que los que comulgáis en la mano no estéis adorando a Jesucristo, ¿eh? Esto lo digo muy seriamente porque una vez hice una catequesis sobre esto y se me tachó de mil cosas, que yo ya soy muchas cosas, pero de esto no. No estoy diciendo que quien comulga en la mano no adore ni tenga la misma o más fe o menos fe, no estoy hablando de eso. Estoy diciendo esto para que lo sepáis y para que uno diga, bueno, pero es que no me puedo arrodillar. Pues hombre, obviamente es una persona de salud, de años, de enfermedad, de fuerzas, de lo que sea, no se puede arrodillar, puede comulgar en la boca de pie. Y uno dice, pero es que me da cosa, me da tal. Esto digo, yo lo digo para que cada uno lo tal. Y otra cosa sí que os voy a decir, es verdad que recibirlo en la mano hay más peligro, y eso me dais la razón, en que las partículas se desprendan. Veis que el monaguillo pone la patena esta, ¿verdad? ¿Esto por qué? Porque claro, no deja de ser la especie del pan. Entonces, pero en cada partícula, yo a veces veo a gente, y no digo por nadie de aquí, que comulgáis estupendamente bien, pero a veces que comulgan, yo veo la partícula y la persona de cualquier forma, y a mí eso me rompe, o que comulga, o nunca se lo han dicho, y comulga y entonces se va, y claro, vas a tal, perdonadme, te sacas luego un moco, te limpias en la ropa, te coges un caramelo, lo digas un poco para rebajar el nivel de intensidad, pero esto a mí me revienta un poco. ¿Por qué? Porque si los joyeros, si los especialistas en perlas preciosas se ponen guantes, ¿verdad? Se ponen un tapete y cogen la joya una a una, no las tiran de cualquier forma, digo yo, cuánto más Dios, que es la perla más preciosa del mundo mundial. Entonces, ya os digo, cada uno cuando vaya a comulgar, al menos, si alguno comulga la mano, que se dé cuenta si hay alguna partícula, porque todo Cristo, Hijo de Dios, está en esa partícula. Esto es nuestra fe en la Eucaristía. No es que está 1% de Cristo, no. Todo Cristo, todo Dios, en ese trocito pequeño que se te ha quedado en la mano, está ahí. Entonces, yo a veces, ¿os dais cuenta cuando yo me lavo las manos y pongo agua en el dedo? ¿Por qué es? Para que si se ha quedado un poquito de partículas, para partirla, que se puedan purificar, ¿vale? Esto lo digo, ¿por qué no digo esto en una homilía? Porque no es el lugar primero y porque no me da pie explicarme. Entonces lo digo aquí, que estamos aquí hablando de la Eucaristía, y hoy está preparando esto, el Señor me lo ha puesto en el corazón. El mensaje es, ojalá podamos comulgar todos con la mayor adoración y veneración posible, sea de la forma que cada uno en conciencia vea. Si alguien tiene alguna duda, o esto no lo entiende, o si quiere comentarlo en persona, lo podemos hablar. Sabéis que me encanta, iba a decir tomar cerveza, que luego me llaman de cualquier cosa. Me encanta tomar café descafeinado, que luego pase lo que pasa, y hablar de lo que queráis, pero esto sí que quería decirlo, ¿vale? Me parece, de toda la catequesis, me parece lo más importante, porque es Jesús mismo, ¿vale? Bueno, y por eso adoramos la presencia real en la custodia, en la adoración al Santísimo, porque es el mismo Jesús. Perdonadme que hoy me vais a dar 5 minutitos, pero vamos allá. La confesión, madre mía, Lucas, vamos de mal en peor, qué barbaridad. La confesión. Mirad, ¿qué es la confesión? Un abrazo. Puede ser que con una mala experiencia, con una mala experiencia de la confesión, donde no me he sentido mirado con misericordia, con cariño, abrazado, cuidado, sanado, me haya cogido tire a la confesión. Sí. Puede ser que haya ido más que a recibir un abrazo del Padre que me ama, a la consulta de un orco del Señor de los Anillos, que me ha tratado de cualquier forma, a lo de los curas. Sí. Pero yo os digo, ojalá no nos perdamos el recibir este amor, ¿eh? Cristo, cuando le dijo a los apóstoles el sacramento de la confesión, ¿os acordáis cuando en el domingo de Pascua les dice, recibid el Espíritu Santo?
A quienes perdonen los pecados les quedan perdonados y a quienes se los retengáis les quedan retenidos. El Señor en el bautismo nos lava del pecado original, pero ¿qué nos queda? El combate. Entonces, después del bautismo, cuando uno peca, cuando uno falla al amor, cuando uno no ama completamente a Dios, a los demás o a uno mismo, tiene este sacramento de la restauración del corazón. ¿Tú tienes miedo de ir al médico? Pues no, me diré quirófano. Pues hombre, yo también un poquito. Pero si tú estás enfermo, dices, no voy al médico porque seguro que me va a hacer daño. No, vas al médico a curarte. El sacramento de la confesión, que con este pasamos a segundo tipo de sacramentos que son de sanación. Hemos dicho, iniciación cristiana. Pues los dos sacramentos de la curación, de la sanación, son la confesión y la unción de enfermos. En la confesión se sana tu alma. Vienes, dices tus pecados y yo te digo, ya está, solo eso, enhorabuena, qué fácil lo tienes. Y luego te digo, yo te absuelvo en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. No tengamos miedo, ni pánico, ni angustia. Es un sacramento. Mirad, yo me confesaba 3 veces al año, espero que mi madre no me escuche, y porque por Pascua, por no sé qué, iba y decía los 4 pecados de siempre. Esto, tal, no sé qué, malos pensamientos, no sé cuántos, no sé quintos, tal, envidia, le quito no sé qué a mi hermano y he dicho una palabrota. Ay, muy bien, ya está. La primera vez que experimenté la confesión, la misericordia, el abrazo de Dios, como el padre de verdad de la parábola, el del hijo pródigo, es una imagen, un icono preciso de la confesión, cuando tenía 18 años, en un campamento, antes de entrar al seminario, que llevaba tal cantidad de, aquí lo puedo decir, que no estamos en misa, de mierda dentro de mí, de miseria, de pobreza, que digo, Señor, necesito, y fui y se lo conté todo a mi párroco, no, que me da vergüenza, un cura de Albacete que no he vuelto a ver y espero verlo solo en la vida eterna. Mira, ¿tú te acuerdas de eso? Así que no hace falta que os confeséis conmigo, hay muchos curas en el mundo, pero confesaros con quien sea. Pero se lo solté todo y le dije, y voy a ir al seminario para ser cura, y me dijo, ¿qué? Le digo, sí, me dice, ¿te lo has pensado bien? Y yo, no, pero bueno, no pasa nada. Pues ahí experimenté la misericordia de Dios sobre mí, un abrazo que te levanta, como quitarte una mochila de piedras pesadas, es decir, vuelves a empezar, es restart, volver a empezar, es impresionante. O sea, el Señor nos da este sacramento porque nos ama, para quitar, es como ir a la ducha, es limpiar tu corazón, es quitarlo todo. Yo es que no tengo pecados. Ven, que yo te los voy a sacar. En eso sí que soy un experto, en sacar pecados. Y hasta uno dice, mira, voy a hacer un examen de conciencia, voy a ver lo que hay dentro de mí, miro los 10 mandamientos, miro los 7 pecados capitales. Hay exámenes de conciencia en internet para jóvenes, para niños, para adolescentes, para adultos, para ancianos, para todo. Pero yo os invito, es ir al médico a recibir un abrazo de amor que te levanta, que te sana, que te cura. Y lo mejor de todo, los curas luego no nos acordamos de vuestros pecados. Os lo digo de verdad. Aquí os he confesado quizá a todos o a casi todos. No me acuerdo de nada. Yo te miro y digo, qué bueno es este chico, qué maravilla. Oye, y esta qué santa. Ay, tal, igual ayer me has dicho que has hecho no sé qué, o que me has robado la colecta de ahí. Pues oye, genial, no pasa nada. Pero los sacerdotes, como somos Jesús, es Jesús mismo, en el sacramento actúa Él a través de nosotros. No es una charlita, no es una palmadita en la espalda, es Jesús dándote su amor. Yo sé que muchos habéis experimentado la confesión y muchos ahí habéis experimentado el amor de Jesús, y yo también. Así que animaros a que lo podamos vivir. Pero no es una manía de los curas, no es que queramos fisgonear, ni que queramos saber los chismes de vuestra vida. No, es venir aquí, un pobre a otro pobre, y te digo, mira, este es el amor de Jesús. Y cuando uno lo vive así es maravilloso. Así que animaros a vivirlo. Y antes de la confirmación, os vais a tener que confesar todos, así que va a ser una cosa maravillosa. Sé que lo vais a disfrutar. Unción de enfermos, vamos más rapidito. ¿Habrá más curas? Sí, tranquilos. Ahí, bien jugada. Está ahí. El próximo del lado de la clase, aquí lo tenéis. Bueno, la unción de enfermos, ¿qué es? 2 ideas. La caricia de Cristo a nuestra carne frágil, débil, enferma, vulnerable. Como la caricia de los nietos, ¿verdad? A sus abuelos, lo mismo. La unción es un sacramento de curación porque viene a dar consuelo al enfermo, consuelo espiritual y corporal, y a dar fortaleza espiritual y corporal, ¿vale? No es la extrema unción, ¿vale? ¡Ay! Yo cuando le digo a una persona, ¿quieres que de la unción? Pero si aún no me voy a morir. Es verdad que antiguamente un poco esto se nos metió mucho en el sexo, ¿no? La extrema unción, ¿por qué es extrema unción? Porque es en el extremo de la vida. La extrema unción es la última unción que recibes antes de morir, pero no significa que no puedes recibir otras unciones, ¿vale? Lo digo porque cuando una persona está enferma o entra en un momento de su vida de mucha fragilidad, este sacramento, algunos aquí lo habéis recibido, viene a darte esta fortaleza del cuerpo y del alma. Mirad, os cuento un testimonio, de esto lo habéis contado, preguntadlo de los hospitales. Yo di una unción a una persona que le decían que se iba a morir hoy y vivió 3 semanas más. Y fui ahí un día, bueno, ¿qué tal aquel? Me dice, hombre, lo has resucitado, me decía un médico. Decía, yo no creo en Dios, pero yo no sé qué le has hecho, que le has resucitado. Y me decía, yo cuando voy a morir me ven. Y yo digo, bueno, primero ven a misa, pecador, que aquí, claro, aquí...
Aquí queremos todos vivir para siempre, pero menos la misa, lo que sea. Pues bueno, y esto muchos testimonios de enfermos que experimentan un consuelo y una fortaleza interior brutales. Lo digo porque si alguna persona en algún momento está enferma o tenéis a un padre o una madre enfermos, no esperéis al momento de ya va a expirar y entonces llamas al cura. ¿Y si no está qué? ¿Y si no acude? No, lo digo porque que estamos ahí 24/7, pero ojalá que lo podamos vivir así. Es la unción, Jesús que nos unge con el aceite sagrado. Entonces, ¿dónde lo instituye Jesús? Jesús curaba enfermos, esto lo sabemos todos. Jesús imponía las manos a los enfermos y los sanaba. Esto es un primer texto muy importante, un primer fundamento del sacramento. Y luego Santiago apóstol, en una de sus cartas, Nuevo Testamento, dice: ¿está enfermo alguno de vosotros? Que llame a los sacerdotes de la iglesia y que recen por él y que lo unjan con óleo en nombre del Señor. La oración de fe salvará al enfermo y si ha cometido pecado, lo perdonará. Lo digo porque ahí tenemos el sacramento de la unción para este momento de fragilidad de nuestra vida. Y terminamos con los dos últimos sacramentos, ¿vale? Que son los sacramentos al servicio de la comunidad, ¿vale? Iniciación cristiana, nos hacen cristianos. Sanación, cuando esta vida que hemos recibido se empobrece o pasa en un momento de prueba de fragilidad, se nos restaura. Y sacramentos al servicio de la Iglesia, el orden sacerdotal y los matrimonios. Entonces, ¿qué es el orden sacerdotal? Pues mirad, que un pobre hombre del pueblo de Dios es llamado por Cristo, no es una elección mía. Dios me ha llamado a mí a esta vocación, como cada uno de vosotros a una vocación. Me ha llamado para configurar mi vida a Cristo, el esposo de la Iglesia, y amaros en su nombre y con su corazón. Y tú dirás, Lucas, ¿y si es tan bonito, por qué eso estáis cretinos? Y yo, pues no lo sé, perdonadme. Pero todo esto bonito es lo que muchas veces por nuestros pecados no lo podemos vivir. Pero el sacerdote es ipse Christus, es en latín, el mismo Cristo. Cada vez que me veis en la misa, cada vez que me veis bautizar, cada vez que os absuelvo los pecados, es el mismo Jesús en mí. O sea, fijaros qué grandioso es esto, y no porque yo sea sacerdote, que de verdad que lo veo como, o sea, es una gracia inmerecida, y no hay ningún cura en el mundo, por muy santo y bueno que sea, que se lo merezca, porque esto es más, San Pablo dice que el Señor dirige a lo más pobre y a lo más miserable. Yo os lo digo de verdad, y lo digo muchas veces, y me, ay, no te hables así, y si supierais lo que hay en mi corazón lo entenderíais. El Señor ha cogido a los hombres más limitados de la Iglesia para mostrar su amor, para que no aduléis a los sacerdotes. Por muchas cosas buenas que hagamos, es su gracia y es en su nombre y es con su amor. Lo digo porque es algo impresionante. O sea, que es Jesús elige a unos pobres hombres. Los apóstoles eran los mejores. Y yo estoy tranquilo por eso. Digo, hombre, como San Pedro no me deja entrar al cielo, le digo, ven que te voy a sacar el evangelio y te lo voy a explicar bien claro, chaval. Pues bueno, y es verdad que San Pedro lo negó 3 veces y yo lo he negado 25.000. Pero es maravilloso porque es hombres bautizados y llamados por Dios por esta vocación al servicio de la Iglesia, que es hacer presente a Cristo en los sacramentos y predicar la palabra. Lo digo muchas veces, un cura lo que esperáis de los curas no es ni que seamos guays, ni que seamos súper majos, ni que seamos, que si es majos, mejor, si vamos en patinetes, si vamos en burra, lo digo 1000 veces. No, lo más importante es que cuando digo las palabras y los gestos de Jesús, es Cristo quien llega a tu vida. Es algo precioso, que a través de este canal, de este cauce, de este río y de esta acequia sucia y fangosa, el Señor se hace presente. ¿Dónde instituyó Cristo el sacramento de la Eucaristía? En la última cena. Haced esto en memoria mía. A los 12 apóstoles los tenía ahí y les dijo, haced esto en memoria mía. Un tema importante sería para hablar. ¿Por qué no en la Iglesia Católica no se ordenan sacerdotes mujeres, no sacerdotisas? Un tema que mucha gente en el mundo, esto da para otra catequesis. Y si alguien quiere lo podemos hablar. Pero mirad, esto es lo mismo. El orden sacerdotal lo ha instituido Cristo. ¿Jesucristo podía haber elegido a mujeres? ¿Iban mujeres discípulas en su grupo de discípulos? Sí, pero en la última cena a los que les dirigió estas palabras y este envío y esta consagración fue a los 12 apóstoles. Entonces, la Virgen María merecía más que todos ellos juntos ser sacerdotisa. ¿Quién más que ella, no? Pero el Señor no eligió a su madre para ser sacerdote. Entonces, el sacerdote es Jesús mismo que ama a su Iglesia, a su esposa la Iglesia. Cristo trató a las mujeres como nadie las ha tratado. Cristo no era, como muchas veces han dicho, esclavo de la mentalidad patriarcal y machista de su época, no, porque Jesucristo ha sido el único rabino judío que ha dejado en su grupo de discípulos ir a mujeres. Eso no estaba permitido en tiempos de Jesús. ¿Me explico? O sea, Jesucristo a las mujeres las ha tratado como lo que son, pues lo más valioso. Yo siempre digo que después de la Santa Misa, lo más grande que hay en el mundo sois las mujeres. ¿Sí? O sea que me puedo llamar muchas cosas, pero machista y os digo yo que no. Si no fuera por una mujer, Jesucristo no hubiera venido al mundo. O sea, el referente en la Iglesia no es el Papa, es la Virgen María. El modelo de santidad en la Iglesia es una figura femenina.
La Iglesia es nuestra madre. Me explico, o sea que todos estos discursos, todas estas mentalidades es más cosa humana que otra cosa. Pero bueno, ya os digo, seguro que hay preguntas y hay cosas y nos gustaría, pero bueno, vamos ahí a dejarlo. Pero lo más bonito es esto, que sin sacerdotes, por muy miserables que seamos, el Señor no se podía hacer presente en el mundo. No habría misa, no habría sacramentos. Somos valiosos por eso, por ninguna otra cosa, ¿vale? Y si algún hermano sacerdote me escucha y piensa otra cosa, pues que lo explique de otra manera. Pero yo pienso así, ¿vale? Terminamos con el matrimonio. Vale, va. 9 y 7. Lo último, el sacramento del matrimonio es un sacramento al servicio de la Iglesia también. ¿Por qué? Así como el sacerdote muestra al mundo cómo Cristo ama a su Iglesia, también el matrimonio. En el sacramento por el que un hombre y una mujer se desposan los dos con Cristo, el Señor muestra al mundo cómo Él ama a su Iglesia. Lo más grande de un matrimonio y de una familia es que son un icono de cómo Dios ama a la humanidad. Yo viendo a unos esposos cómo se aman, veo cómo me ama Dios a mí. Y tú dirás, Luca, pues no me mires a mí porque la llevas clara, vas a perder la fe. Pues ahí está. El matrimonio y la familia no solo trae hijos a la Iglesia, no. Obviamente es un regalo y una propiedad y una maravilla del matrimonio ser creadores con Dios. Aquí, los que sois padres o lo habéis sido o lo seréis si Dios quiere, es una bendición ver cómo Dios os hace creadores con Él, transmisores de la vida, ¿no? O sea, pero lo más grande del matrimonio y de la familia es que Cristo se desposa con los esposos, forma una familia y una familia es un icono de la Santísima Trinidad. En tu casa, tú con tu mujer, con tus hijos, estáis llamados a reflejar al mundo la Santísima Trinidad. Tú dirás, ¿en serio? Pues le hagas saber. Pues me caso antes, ojalá dijeras eso, me caso, claro que sí, con pecados, con debilidades, con sufrimientos, pues bueno, pero es bendito esto, ¿no? Entonces el matrimonio, fijaros, el matrimonio Dios lo creó al principio de la historia, con Adán y Eva, el primer matrimonio, no es que lo creara Jesucristo, pero ¿qué hizo Cristo? Del matrimonio como una unión natural, entre hombre y mujer, así lo tenemos en el Génesis, Jesucristo lo eleva a la categoría de sacramento, con su presencia en las bodas de Caná. Hasta Cristo, el matrimonio era una unión natural, necesaria para prolongar la especie y para amarse. Pero desde Cristo es un sacramento, es un signo visible al mundo del amor que Cristo nos tiene. Una esposa para su esposo es el sacramento que Jesús le ha dado para ver cómo le ama a Dios. Y tú dirás, o sea, que mi mujer a través de mí tiene que ver cómo la ama a Dios, pero si a ella le dije, vete a no sé dónde, pues vas y le pides perdón porque Cristo no la ama así a tu mujer, O sea, dice, madre, qué difícil es ser cura. Yo digo, no sé qué es más difícil, no sé qué es más difícil. Bueno, y termino con esto. El matrimonio no es un pacto social, no es un contrato, no es un acuerdo legal, simplemente es la unión deseada por Dios para el bien de la Iglesia. De modo que ya no son dos, dice el Génesis, sino una sola carne. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. La vocación del matrimonio y la familia es fundamental. Mirad, la vocación, no hay que comparar vocaciones, pero sin familias no habría sacerdotes. La vocación matrimonial y familiar es porque pensáis que es tan atacada. Eso lo estamos viendo, ¿verdad? Dificultades en el matrimonio, en la familia, de los padres con los hijos, de los esposos. Creo que digo que está siendo... Aquí podemos hablar de las vocaciones. Si eres soltero, el Señor tiene una misión para ti maravillosa. Sí, no te preocupes, no. Aquí ninguno se queda en el banquillo, Aquí ninguno se queda. Aquí se debe hablar de las vocaciones. ¿Y dónde están las monjas? Las monjas están al servicio de la comunidad, de la Iglesia, claro, y más que yo, pero no es un sacramento. Los votos religiosos no son un sacramento, por eso no están aquí, ¿vale? Terminamos con este párrafo, y ya os prometo que ya se acabó. Aquí termina el catecismo diciéndonos esto, ¿no? La Iglesia celebra el misterio de su Señor hasta que Él vuelva. El Señor nos dejó los sacramentos hasta que en el cielo no habrá sacramentos. Lucas, en el cielo no tenemos que aguantártelas. No, me vais a dejar tranquilo. Perdón, os voy a dejar tranquilos, Me he equivocado, la mala conciencia. La Iglesia celebra el misterio del Señor hasta que Él venga. Los sacramentos son hasta la vuelta del Señor. Es una ayuda para ir al cielo. Hasta que Dios sea todo en todos. Desde la era de los apóstoles, la liturgia, las celebraciones, es atraída hacia su término por el gemido del Espíritu en la Iglesia. Maranatá, ven Señor Jesús. En cada sacramento decimos, ven Señor, tráenos el cielo, ven a nosotros. La liturgia, las celebraciones en la Iglesia participan de este deseo de Jesús. Con ansia he deseado comer esta Pascua con vosotros, hasta que haya su cumplimiento en el reino de Dios. Ojalá entráramos a cada sacramento con deseo. Dice, Señor, vengo a encontrarme contigo. En los sacramentos de Cristo, la Iglesia recibe ya las arras de su herencia. Participa ya en la vida eterna, aunque aguardando la feliz esperanza y la manifestación de la gloria del gran Dios y Salvador, nuestro Jesucristo.
experimentamos ya un anticipo de la vida eterna y aguardamos ya lo definitivo. El Espíritu y la esposa, la Iglesia, dicen, ven, ven Señor Jesús. Así termina la Biblia, diciendo, ven Señor Jesús. Y Santo Tomás de Aquino, que es un buen tipo y muy inteligente, doctor de la Iglesia, dice, por eso el sacramento es un signo que rememora, uno, lo que sucedió, la vida, la pasión, resurrección de Cristo. Dos, es un signo que demuestra hoy lo que realiza en nosotros, en virtud de la pasión de Cristo, la gracia, que Dios me ama. Y tres, es un signo que anticipa, que preanuncia la gloria venidera. Mirad qué bonito. Cada sacramento es recordar lo que Cristo hizo por mí y me amó, recordar, no, vivir en presente actualmente que Cristo me ama y se me entrega hoy, y empezar a vivir ya anticipadamente lo que vamos a vivir por la eternidad, que es el amor que Cristo nos tiene. Abarca toda la historia. Pues bueno, pasado, presente y futuro. Disculpadme que os he robado minutos, pero como veníais hoy con cara más de despejados y no he visto a nadie bostezar, me he tomado esta licencia. Gracias por la paciencia y la semana que viene seguimos descubriendo otro regalo que Cristo nos ha dado para seguir caminando hacia el cielo. Pues terminamos con una Ave María. Nos ponemos en pie. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Pues bueno, buenas noches y gracias por la paciencia. Podéis ir en paz, demos gracias a Dios.